Que el Santo de Israel te guarde y te proteja. Que el Dios de los ejércitos pelee tus batallas, te defienda y te dé la victoria. Que el león de Judá ruja en contra de tus enemigos. Que la trompeta suene y puedas escuchar el sonido de guerra junto al sonido de la victoria. Que Dios te dé la victoria en estos días tan difíciles. Estamos en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 14, vamos a leer a partir del versículo 6. La palabra de Dios dice así: Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificar a la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, el tema de las lenguas es bien profundo, es un tema bien tremendo. Sabe, mi amado, mi amada, Pablo es muy puntual en esto y muy claro. No está, insisto, no está atacando el don de las lenguas. No le parece mal que los hermanos en la iglesia tengan este don, pero hace una analogía y propone un conjunto de instrumentos sonando al mismo tiempo, cada uno con una nota diferente, a un ritmo diferente. Sí, ¿qué será? ¿Se podrá entender qué querrá tocar? ¿Qué querrán tocar juntos? ¿O eso será simplemente un desastre, un sonido? No, no, la palabra sonido no es un ruido porque incomoda, fastidia y fatiga el oído y el alma humana. Nadie puede comprender realmente a ciencia cierta si una sinfonía, óigalo bien, si en una sinfonía cada instrumento suena con notas diferentes y ritmos diferentes a la de los demás. Bueno, de manera anticipada tengo que decirle, Pablo está diciendo esto es desorden, esto no es correcto. Y lo dice en torno a las lenguas. No tiene sentido hablar lenguas en la iglesia si no hay interpretación. Yo le conté en el audio anterior acerca de aquella hermana que hablaba lenguas de manera arbitraria en la iglesia, sin haberlas recibido del Espíritu Santo. No, no las aprendió, porque si las aprende está repitiendo lo mismo del otro, de alguien que tiene el don. Pero en este caso, esta hermana lo que estaba era maldiciendo el Espíritu Santo, pero nadie sabía lo que ella estaba hablando, ni siquiera ella misma, conforme Pablo también está diciendo aquí.
y se advierte, esto no es correcto, esto no es apropiado, esto no es de beneficio, esto no edifica. No solamente me refiero a la hermana que hablaba una lengua que no era del Espíritu Santo, donde estaba casualmente reprendiendo, echando fuera al Espíritu Santo de la iglesia. Me refiero en todos los sentidos a la lengua, a la misma lengua dada por el Espíritu Santo. No tiene sentido hablar en lenguas en la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo a través de esta palabra. Y lo dice, bueno, hable lengua. ¿Qué quiere hablar en lenguas? Dime en lenguas lo que quieras decirme. Y empezamos a hablar en lenguas. Es como si un chino viniese a hablarme a mí en mandarín. Yo no entiendo este idioma. No lo entiendo. Él me podrá echar un discurso, pero yo no lo voy a entender si no tengo un intérprete. Bueno, o uno de esos aparatos que se utiliza hoy para, para traducir los audios eh, en vivo, ¿sí? Donde usted puede estar hablando en el idioma que sea y los demás le están escuchando. Sí, si el chino me habla en su mandarín, me da un discurso, me da una cátedra, yo no lo entendería, no lo comprendería porque no manejo este idioma. Y Pablo está diciendo, eso es lo que están haciendo. Hablan en lengua, pero no están comprendiendo lo que están diciendo, no saben lo que están diciendo y se corre, le digo yo, el peligro de que en medio de ese hablar y hablar multitudinariamente en lengua dentro de la congregación, se introduzcan lenguas que el Espíritu Santo no ha dado y contagie a los demás, porque esto también tengo testimonio de que ha sucedido. Gente hablando. Una persona empezó hablando en lenguas espirituales que el Espíritu Santo no había dado y toda la iglesia terminó hablando una lengua extraña, una lengua que no era del Espíritu Santo. ¿Sabe? Pablo está advirtiendo sobre esto. Pablo está advirtiendo sobre el peligro de no solamente hablar en lenguas del Espíritu Santo sin interpretación en la iglesia, sino hablar cualquier tipo de lengua extraña en la iglesia donde no haya comprensión. No se está resistiendo a que se tenga el don de lenguas. Si quieres don de lengua, anhélalo. Anhélalo. Pero te deja claro que el don de lengua sin la interpretación solo sirve para edificar tu vida. Oh, ya te lo había dicho antes, para activar espiritualmente tu vida en el cielo, para que desde el cielo se te ayude en la edificación. Sí, para recibir fortaleza individual. Pero tu lengua, tu don de lenguas del Espíritu Santo, sin la interpretación, no sirve para nada en la iglesia, te sirve solo a ti. Claro, y entonces empieza el hermano, la hermana a hablar en lenguas en la iglesia, aunque no haya intérprete. ¿Sabe por qué lo hace? No porque el Espíritu Santo lo impele, lo mueva a este o lo lleve a eso. No, 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 no. Es porque quiere mostrarse más espiritual que los demás. Sí, es porque todavía hay orgullo espiritual en su corazón. Yo no sé si usted recuerda las palabras de Jesús en torno a la oración. Jesús lo dijo claro. Cuando los apóstoles le dijeron que les enseñase a orar. Jesús dijo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Es cierto, digo que ya tienen su recompensa. Hay gente que le fascina
que le encanta llamar la atención y porque tiene don de lenguas, entonces empieza hablando en lengua desde que entra a la iglesia hasta que sale. Eso es para que diga, oh, el hermano tiene don del Espíritu Santo. La hermana sí que habla en lenguas. Pero mire lo que dice Jesús en Mateo 6:6. Mas tú, que tienes don de lenguas que no tiene interpretación, que todavía no tienes el don de interpretación, que tienes esta lengua que solo te edifica a ti. Tú cuando ores en lenguas espirituales o sin ella. Jesús dice, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, entra en tu cuarto, entra en tu pieza, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Qué palabra tan maravillosa. El Padre está en secreto. Él está ahí esperando en esa intimidad. En este momento la palabra secreto podemos transliterarla y decir intimidad. Él está esperando ese momento de acoplamiento, ese momento crucial de intimidad donde tu espíritu se conecte con Él. Y dice, tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Óigalo bien. ¿Qué contradicción encuentro en las lenguas que muchos hablan hoy? Insisto, yo tengo don de lenguas. No estoy en contra de ella. No estoy en contra de los dones del Espíritu Santo. Antes bien, lo invito a que los anhele. Yo también deseo más para edificar la iglesia. Pero qué contradicción encuentro en estos muchos que hablan don de lenguas. Repiten una y otra vez las mismas cosas, las mismas palabras. Y mire lo que dice Jesús en Mateo 6:7. Y orando, y orando. Cuando estés en ese secreto, no en público, cuando estés en tu habitación donde desarrollas intimidad con el Padre, no uses vanas repeticiones, no repitas una y otra vez las mismas cosas como hace la gente que no tiene conocimiento de Dios, que no tiene intimidad con Dios, como hacen los gentiles. Dice que piensan que porque repiten una y otra cosa, una y otra vez las mismas cosas van a ser oídos. Dice Jesús, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Qué tremenda esta enseñanza, de Jesús y de Pablo conectadas juntas para mejor entendimiento de la palabra, para mi vida esta palabra. Entonces Pablo dice, procuren todos esos dones espirituales. Procúrenlos, deseenlos, anhélenlo, pídanselo al Padre. Clamen por ellos. Pero tienen que saber que esto es para edificar a la iglesia. Que edificándome a mí, yo también pueda edificar a la iglesia. Esto no es para engordarme o para crecimiento espiritual personal. Es innecesario entender y comprender que el crecimiento espiritual me lleva a ayudar a edificar la iglesia, que otros crezcan juntamente conmigo. Por eso Pablo lo dice, por lo cual el que habla lengua extraña, esto es lengua angelical, pida en oración poder interpretarlas. ¿Sabe? Es importante el interpretar las lenguas. Este es otro don, el don de interpretar las lenguas. Sí, el don de entenderlas. Eso es diferente al día de Pentecostés, cuando los apóstoles que recibieron, los discípulos, que los que estaban en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas terrenales, ojo,
Estaban hablando en idiomas que ellos no conocían, pero la gente que estaba ahí les estaba escuchando, les estaba entendiendo porque estaban hablando en los idiomas de cada uno de los que los escuchaban. Sí, quienes le escuchaban no tenían la interpretación. Pero cuando se trata de lenguas espirituales, lenguas angelicales, lenguas dadas por el Espíritu Santo, se requiere la interpretación y especialmente si se va a proclamar, si se va a hablar en lenguas dentro de la congregación. Eso sería importante para edificar a la iglesia porque cuando en lenguas se habla en la iglesia y está la interpretación, hay palabra profética a través del que habla lenguas espirituales en la iglesia. Hay palabra profética para edificar a la iglesia. Hay palabra de conocimiento, hay palabra de ciencia, hay palabra de sabiduría, hay palabra de fe, hay palabra de poder, hay palabra profética, como le dije antes. Yo no sé si está comprendiendo, pero Pablo dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu está orando, pero mi entendimiento queda sin fruto, sin la interpretación. ¿Qué estoy diciendo? No lo entiendo. Estoy siendo edificado. Algo está pasando en la atmósfera espiritual. Algo con las lenguas que el Espíritu Santo me permite hablar, está impactando las tinieblas. Pero no sé qué está impactando. No entiendo, no comprendo los procesos que se están dando en derredor mío. Entonces Pablo puntualiza y enfatiza en la necesidad de que el creyente también, así como anhela las lenguas espirituales como un don, anhele el interpretar esas lenguas para edificar a la iglesia. Bueno, mis amados, qué bueno que usted empiece a anhelar y a desear los dones espirituales y que los ponga al servicio del reino, al servicio de la iglesia. Pero si tiene don de lenguas, qué bueno que también desee el de interpretar esas lenguas, porque será de mucha edificación para la iglesia, porque a través de ella usted dará palabra de ciencia, dará palabra de fe, palabra de entendimiento, palabra de autoridad, de poder, palabra de gobierno, palabra de sabiduría, pero también palabra profética. Y todas estas edificarán la iglesia. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.